Hola, yo soy Miguel y hoy quería seguir leyendo el libro de El Mediterráneo, los hombres y la herencia, escrito bajo la dirección de Fernand Braudel y Georges Duby. Esta vez voy a leer el segundo capítulo que se llama El Milagro Romano y que fue escrito por Jean Godmet. Jean Godmet fue un historiador del derecho que nació en Dijon el 10 de septiembre de 1908 y que se murió en París, en Francia, el 17 de mayo de 2001. Entre sus obras más destacadas están Las instituciones de la antigüedad y Derecho privado romano. Es bastante lo que tengo que leer, así que voy a empezar. Bueno, no había podido subir videos porque, aunque no lo parezca, yo también tengo una vida. Y dice, el milagro romano. Roma ofrece un ejemplo único del pasaje de una villa de algunas cabañas a un imperio que se creyó universal. Menos aparentes, quizás, y sin duda menos impresionantes que el esplendor de sus ruinas, son uh, la, es la presencia romana atestada en su riqueza y su fortaleza. Esas sobrevivencias no son menos uno de los datos importantes de las civilizaciones europeas y de aquellas que a través del mundo le tomaron algo prestado a ella, es decir, a Roma. La organización política que se esquizó en la época real no se afirma verdaderamente más que con la República. La ocupación etrusca en, en un segundo periodo de la era real contribuye sin duda potentemente a sustituir una villa, urbs, a las aglomeraciones mm, no, a sustituir una ciudad a las aglomeraciones poblacionales y a tirar o a asentar las primeras bases del régimen de la cité, civitas. El nombre mismo de Roma es quizás etrusco, como lo son los signos del poder y una de las nociones esenciales del derecho público romano, la de imperium, de donde vendrá con las variaciones que se conocen la palabra imperio. La originalidad de Roma estuvo en la concepción que ella se hizo de la ciudad, mientras que la reflexión política griega antes que nada en la ciudad una comunidad de hombres. La cité ateniense está designada oficialmente por la expresión los atenienses. Cicerón, como buen romano, tiene la ciudad por fundada por el derecho. La noción de res pública, que no es la forma republicana del gobierno, dado que el término permanece empleado bajo el imperio, responde a la misma concepción. Cicerón, el pueblo no es un simple agregado de individuos, es un agrupamiento unido por un consentimiento jurídico y por la utilidad común. Son las instancias jurídico-políticas, no los romanos, en tanto que sucesión de personas, que encarnan la ciudad. Nacida de una reacción contra la tiranía de los reyes, pero sirviendo los intereses de una aristocracia, la República Romana no fue eh, democrática. Pero si la República no es igualitaria, al menos entiende o pretende proteger la libertad de los ciudadanos contra los abusos del poder. La libertad está en las leyes, en la aceptación voluntaria de reglas establecidas en común. El Senado, uh, resultado de la continuidad romana y recurso supremo en las crisis más graves, permanece bajo el imperio como el guardián teórico del poder. Le ocurrirá cuando el peso de las armas o la herencia dinástica no se le opongan, le ocurrirá designar al emperador. Y si las asambleas desaparecen sin ser oficialmente suprimidas desde el primer siglo del imperio, las magistraturas subsistirán
privadas sin duda de su rol político, pero manteniendo un prestigio al que los jefes bárbaros, véase un Clovis, no permanecerán insensibles. Desde Augusto el poder imperial se afirma en los hechos. Es decir, el poder se acrecienta progresivamente y busca de menos en menos um, esconderse, no, protegerse bajo la ilusión republicana. Si la ciudad republicana no podía ser calificada de Estado, el imperio tiene indiscutiblemente sus marcas esenciales: una administración numerosa, jerarquizada, totalmente independiente de la voluntad imperial, administra las provincias y asiste al príncipe, armada o ejército, finanzas, administración de dominios imperiales, justicia, constituyen los servicios esenciales. La puesta por escrito de reglas jurídicas de la ley de las 12 tablas es muy probablemente hacia la mitad del siglo V antes de nuestra era, suponía una larga historia que permanece hasta los días casi desconocida, obra de los legisladores humanos cuya leyenda ha querido, ha querido conservar los nombres. Es un derecho laico, el rus distinto del fas, que rige las relaciones de los hombres y de los dioses. Así se afirma muy temprano la especificidad del derecho frente a la religión. Pero el derecho de las 12 tablas lleva todavía el rastro de vínculos más antiguos y quizás de una comunidad primitiva o reglas jurídicas, donde reglas jurídicas y principios religiosos se distinguen mal de un ritualismo sobre todo mágico. La conquista del Mediterráneo ha hecho de la villa una gran potencia. Los intercambios comerciales e intelectuales con los países conquistados modifican profundamente la sociedad. La economía pastoril, después agrícola de la era antigua, deja su lugar a una economía comercial. La creación de nuevas reglas, el establecimiento de nuevos vínculos sociales, económicos, familiares, la aparición de nuevos tipos de actos jurídicos para facilitar la adquisición y la transferencia de bienes. Todas estas cosas requieren imperativamente las transformaciones de la sociedad entre el siglo III antes de nuestra era y el primero de nuestra era, que fueron por lo esencial obra de magistrados encargados de la justicia, los pretores y los gobernadores en las provincias. Si ellos fueron sensibles a las necesidades de su tiempo, a las transformaciones de la sociedad y de la familia, los juristas clásicos fueron también o estuvieron también marcados por esos modos de pensamiento. Ellos se beneficiaban de una formación intelectual seguido estoica, a veces muy ecléctica, que les era proveída o que les proveía de formas de razonamiento y de fundamentos de la decisión. Un rasgo esencial del derecho clásico es que la búsqueda de la mejor solución, que esa búsqueda se lleve a cabo de forma perfectamente libre. Con el fin de la República y los comienzos del imperio, el círculo de juristas se engrandece. Los caballeros se codean con las viejas familias senatoriales. Los italianos y los provincianos suplantan o sustituyen en número a los puros romanos. Diversidad de orígenes, de formaciones, de opciones personales que se traducen en la variedad de opiniones jurídicas. Al lado de la actividad creadora del pretor y de la libre búsqueda de los juristas, se afirma cada vez más la acción del emperador y de sus
oficinas o sus burós. Modesto en los orígenes, o modesta en los orígenes, la legislación imperial bajo la forma de constitución se desarrolla rápidamente. Desde el siglo II, ella suplanta la actividad creadora de los pretores. El borramiento de los pretores o la desaparición de los pretores, la preponderancia de los edictos y de los rescritos traducen en la historia de la creación del derecho la mutación política que ha hecho del emperador el maestro del poder o el amo del poder, reduciendo a los magistrados a roles subalternos. Pero la ley imperial emana raramente del emperador mismo. Ella es decir, la ley es preparada, redactada en las oficinas y donde los juristas, a veces muy ilustres, a donde han sido llamados. Es de Juliano, creo, al principio del siglo II, y la triada célebre Papiano, Paul y Ulpiano, a la vuelta del siglo, que la doctrina jurídica romana conoce su apogeo. Con la crisis, a la mitad del siglo III, desaparece este linaje de grandes juristas, lo que emerge del periodo que va de la mitad del siglo III al reino de Justiniano, que es del 527 al 565, al lado de una legislación abundante, es primero la aparición en algunas ciudades de escuelas de derecho municipales o imperiales, utilizando el soporte material nuevo del códex que tendía a sustituir a los largos rollos. Las compilaciones de constituciones imperiales tomaron el nombre llamado a un éxito singular. Fueron los primeros códigos. Primero obra de juristas privados, código gregoriano y código hermogenio. Después codificación hecha por orden imperial y beneficiándose de una autoridad oficial, código de Teodosio II en el 438 y el código Justiniano en el 529. Ese código realizaba la primera etapa de un grandioso proyecto formado por Justiniano, el de dar a su grandeza al Imperio Romano. La meta o el objetivo era práctico: darle a los practicantes, jueces, abogados, redactores de actas, pero también a los simples particulares, antologías manejables donde las constituciones antiguas y la doctrina clásica estuvieran en parte acogidas o recogidas y si era necesario corregidas para estar conformes al derecho del siglo VI. Las dos principales antologías, el Código y el Digesto, ofrecen a los practicantes una masa impresionante de datos jurídicos. La voluntad justiniana de recoger en dos antologías la impresionante herencia jurídica de Roma, eso que tenía todavía de útil, y la alegre negligencia de los compiladores que retuvieron más de lo que se les pedía, hicieron de la compilación no solamente la suma de 6 siglos de historia jurídica, sino también el punto de partida de la larga historia de la herencia romana. Desde el siglo XII al siglo XIII, la utilización del derecho romano se vuelve patente. Ella se explica por el descubrimiento en las condiciones cuya obscuridad dejan mucho lugar a hipótesis y leyendas de la conspiración justiniana que el occidente del siglo VI al siglo XI ha tenido a bien olvidar.
El derecho suscita la transformación de las escuelas episcopales del Alto Medievo, o de la Alta Edad Media, en universidades. Bolonia, una de las primeras y quizá la más antigua, fue el templo del derecho. Sí, el rey de Francia, aquí ya está dando como partes de esa herencia del derecho romano. Dice, si el rey de Francia es ley viva, es porque los juristas romanos habían dicho que el emperador era rex animata, no, lex animata. La teoría romana del mandato permite construir la de los legados pontificales, hábilmente creada por el espíritu de los jurisconsultos romanos, asegurados por una tradición más que milenaria, sostenida por la autoridad de la razón. El derecho romano ha dominado el pensamiento jurídico europeo hasta las grandes codificaciones de la época contemporánea. El Código de Napoleón de 1804 y el Código Alemán de 1900. Y pues bueno, eso era todo lo que tenía que leer. Hay muchísimo más sobre la herencia de Roma hasta nuestros días, pero bueno, esas eran todas mis notas. Así que espero que les haya gustado y pues si les gustó pueden darle like a este video. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. Pueden compartir mis videos. También pueden seguirme por Instagram. Nos estamos viendo.